Dios le bendiga, mis queridos amigos, mis amados hermanos. Les saluda la hermana Judith Granados y esta es una palabra para ti. El día de hoy quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuál es tu naturaleza? Y para esto vamos a estar leyendo en el capítulo 51 de Salmos, versículo 5. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este pequeño mensaje que el día de hoy que traemos, el Señor lo puso en mi corazón y yo quise compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque ha sido de gran bendición para mí y espero que sea de gran bendición también para ustedes. Cuando nosotros conocemos del Señor y lo recibimos como nuestro único Señor y Salvador de vida, comienza algo que se llama nuestro primer amor. Ese primer amor es algo tan bonito porque estamos contentos, felices y queremos compartir la palabra del Señor y ni siquiera nos damos cuenta qué cosas están sucediendo en nuestra vida porque estamos tan contentos y tan felices, ese gozo que solamente el Señor lo puede poner dentro de nosotros. Amén. Pero llega un tiempo y pasa un tiempo y esto no quiere decir que ese gozo debe de terminar, pero la realidad es que algo comienza a disminuir en nosotros. Amén. Entonces llega el tiempo cuando nosotros comenzamos a ver las situaciones difíciles, nos pasan cosas que llegamos a pensar: ¿por qué nos están sucediendo estas cosas a nosotros? Si nosotros hemos recibido a Dios, a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, muchas veces llegamos a pensar que es mejor que nos hubiéramos quedado en el mundo. Pero en este día yo traigo esta palabra para ti, para dejarte saber que nosotros necesitamos conocer, necesitamos saber cuál es nuestra naturaleza. Cuando nosotros no conocemos del Señor, nuestra naturaleza es humana. ¿Qué significa esto? Que nosotros hacemos, pensamos y resolvemos las cosas a como nosotros pensamos humanamente. Pero cuando nosotros venimos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, venimos a recibir también esa naturaleza divina que Él pone en nosotros. Pero ¿qué pasa? Que aún nosotros siendo cristianos tenemos esa doble naturaleza. Es la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que van a venir pruebas a nosotros, van a venir tentaciones a nuestras vidas también. Muchas veces podrán ser ataques del enemigo, porque acuérdate, cuando tú vienes a recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, el enemigo viene a ser tu real enemigo. ¿Por qué? Porque Él no va a estar contento de que tú hayas recibido a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Porque en el mundo, cuando la persona puede llegar a vivir bien y a tener todas las comodidades y tal vez no pasa nada, porque el enemigo no tiene nada contra esta persona, porque sabe que él no conoce de Dios, que él no tiene esa naturaleza divina, entonces él no tiene que luchar contra nada, él no tiene ningún problema en luchar contra nadie ni nada porque su naturaleza es humana. Amén. Pero nosotros, cuando ya venimos a ser hijos de Dios, esa naturaleza está en pelea constante con nosotros. Por eso es que nos sentimos así. Pero ¿qué pasa? Que el día de hoy yo te quiero dejar saber que eso existe en nuestra vida, que eso va a suceder, que hay esa pelea de esa naturaleza humana con nuestra naturaleza divina. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que saber cuál es el problema para poder darle una solución. Y esto lo enseña a nuestro hermano Pablo en el libro de Pablo, y quisiera que me acompañaras a Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20, y ahí vamos a ver cómo Pablo expresa acerca sobre esta naturaleza. Romanos 7, versículo 15 a versículo 20 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba la ley, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué nos está diciendo Pablo con esto? Que él quisiera hacer lo bueno, pero no puede. Y él no quisiera hacer lo malo porque no lo quiere hacer, pero lo hace porque dice que esa maldad mora en él.
¿Qué pasa? El salmo que leímos al principio, Salmo 51:5, ahí nos dice que nosotros hemos nacido en pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros necesitamos conocer y saber que tenemos naturaleza humana y naturaleza divina, y nosotros necesitamos fortalecer nuestra naturaleza divina. ¿Cómo lo podemos hacer? Leyendo la palabra del Señor, santificándonos, orando, ayunando. Eso nos va a fortalecer espiritualmente y vamos a tener fuerza y fortaleza para cuando llega la situación difícil a nuestras vidas, ya sea por tentación del enemigo, ya sea por prueba que el Señor está poniendo en nuestras vidas para que nosotros seamos mejores cada día y crezcamos en el Evangelio, pero que nosotros estemos fortalecidos. Había un hombre que tenía un perro blanco y tenía un perro negro. Él usaba estos perros para pelear. Él nunca perdía. Él sabía cuando el perro blanco o el perro negro iban a ganar. Él sabía. ¿Por qué? Porque él alimentaba al perro blanco cuando él quería que el perro blanco ganara. Pero cuando quería que el perro negro ganara, alimentaba al perro negro y no alimentaba al perro blanco. ¿Qué te quiero decir con esto? Que debemos saber y debemos entender que nosotros como cristianos tenemos dos naturalezas. Naturaleza humana, que es la carne, que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, que todavía sigue ahí. Pero también tenemos la naturaleza divina y que Dios está con nosotros en todo tiempo, que nos está ayudando a esforzarnos y seguir adelante. Pero son decisiones en nuestras vidas que tenemos que tomar. Y dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, dice que nos ha dado espíritu de poder y dominio propio, que nosotros podemos decidir y podemos decir no, y que podemos tener esa fuerza y fortaleza para cuando lleguen las pruebas, cuando llegue la tentación, poder decir no. Amén. Quiero contarles que hubo un experimento con unos monos. Estos monos los retiraron, los alejaron de sus madres, no les daban amor, no tenían comunicación, y resulta que estos monos hicieron sociópatas. Esa palabra significa que no distinguían del bien y el mal. Ellos no tenían sentimiento por nadie. Ellos se hicieron malos, agresivos, peligrosos. ¿Y qué significa esto? Que por naturaleza ellos eran así, pero fue fortalecida su naturaleza humana, no humana, animal. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nacemos con esa naturaleza de pecado. Nosotros podemos darnos cuenta cuando los niños le quitan los juguetes a otros niños o se hacen egoístas. Ellos ya lo conocen, ellos ya nacen con esa naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que ellos necesitan aprender lo bueno. Así es con nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de vida, esa naturaleza divina viene a morar en nuestras vidas, y eso es lo que nos ayuda a nosotros y nos enseña a hacer las cosas buenas, a hacer las cosas que a Dios le parece que están bien para nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Alimentándonos de la palabra, porque la palabra es la que nos enseña, nos fortalece, nos limpia, nos santifica y nos enseña en todo tiempo lo que nosotros necesitamos hacer. Así que el día de hoy yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu naturaleza? Ahora sabemos que tenemos dos naturalezas, para que el día de mañana, cuando tú o hoy mismo, si tú estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, alguna tentación o algo, no te sientas mal. Recuerda que esa es tu naturaleza humana, pero recuerda también que tienes la naturaleza divina, que es la que te ayuda a decidir y a hacer las cosas buenas. Así que no pienses que tú estás fallando, que te estás sintiendo mal. Acuérdate que esto es normal, que nosotros necesitamos saberlo. Nosotros necesitamos saber dónde está el problema. Cuando un carro se te descompone, tú tienes que saber cuál es el problema. El mecánico tiene que saber cuál es el problema para poder resolverlo, porque de otra manera no lo vas a ver. Así que nosotros como cristianos debemos reconocer, debemos saber, debemos aprender que tenemos dos naturalezas, la humana, la que siempre va a querer hacer lo malo, pero también la naturaleza divina, que es la que Dios nos ha entregado y es la que nos ayuda a seguir adelante. Así que el día de hoy tú puedes decidir cuál naturaleza quieres fortalecer. ¿Quieres fortalecer la naturaleza humana? Vas a estar débil el día de la prueba, en las situaciones difíciles, o quieres fortalecer tu naturaleza divina.
para que siempre estés prosperado, para que siempre tengas victoria. Acuérdate, no es que nada va a dejar, no es que nada te va a pasar. Es que siempre va a haber situaciones como en la vida cristiana, como decía Pablo, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es esa naturaleza que está en nosotros, la naturaleza humana. Así que tú tienes la decisión, tú tienes la oportunidad de decidir cuál es la naturaleza que yo quiero que esté fortalecida. Acuérdate, como ese perro blanco y ese perro negro. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, que el día de hoy Dios te siga ayudando, te siga fortaleciendo y que tú le pidas al Señor fortalecer tu naturaleza divina. Amén. Así es que sigue adelante, no te sientas defraudado, sigue adelante, reconoce que en la vida cristiana siempre va a haber situaciones, pero que la naturaleza divina que tenemos dentro siempre va a estar ahí y que Dios siempre es el que nos va a ayudar para seguir adelante. Amén. Así que el Señor esté con ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo, la paz de Cristo con ustedes. Hasta la próxima.